Bueno, seguimos con las 1000 preguntas sobre revascularización miocárdica. En el episodio anterior, básicamente nos preguntamos si con isquemia presente revascularizar aumenta la sobrevida y hablamos de alto riesgo isquémico o alto riesgo funcional, que implica fundamentalmente un 10% de deterioro de la masa isquémica con un score de 7, ereco más de 3 segmentos bajo estrés, en la perfusión más del 12% del talio con isquemia, y en los test de ejercicio que haya positividad a baja carga o a alta carga, más de 1,5 milímetros de ST infradesnivelado en más de dos derivaciones. Con grandes montos de isquemia inducibles, la revascularización, angioplastia o cirugía debe ser indicada para mejorar la sobrevida a largo plazo. Si descartamos alto riesgo clínico, alto riesgo isquémico o alto riesgo anatómico, no hay que hacer nada. Pero en general, básicamente, tenemos claro, esto es un repaso de lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Que hay beneficios iniciales y tardíos en todas las causas de mortalidad si al paciente lo revascularizamos. Estamos obligados a buscar viabilidad miocárdica en la miocardiopatía dilatada necrótica para indicar revascularización y la verdad es que sí. Indicar la revascularización mediada por viabilidad, sin duda, es un elemento estratégico que justifica, justifica el riesgo biológico de una revascularización. Hablamos del Stitches, en el cual se comparó tratamiento médico o revascularización quirúrgica y fundamentalmente a los 5 años no había diferencia, pero que en el Stitches prolongado sí habíamos encontrado diferencia a los 10 años. Revascularizar solo para reducir los síntomas, dijimos que no tenía sentido, ¿sí? A los 3 años en promedio los síntomas se reinician sin cambios significativos en la mortalidad. Y hablamos también de isquemia silente, ¿sí? Definida como tipo 1, pacientes totalmente asintomáticos, en los cuales se descubre la isquemia silente como hallazgo casual, pacientes asintomáticos tras un infarto de miocardio, pero que siguen presentando isquemia activa, y pacientes con isquemia sintomática que más allá de sus episodios anginosos tenían dolor. Definitivamente, cuando vimos la sobrevida, 1400 días, la isquemia silente tenía una mortalidad intermedia entre la isquemia manifiesta clínicamente y los pacientes sin isquemia. Bien, avancemos a más preguntas de las que nos deberíamos contestar. Ah, ¿Cómo guiar la revascularización al descubrir isquemia silente? Digamos, ¿cómo hacemos no teniendo síntomas o teniendo síntomas? ¿Tiene sentido básicamente guiar revascularización por síntomas o hay que guiarla de otra forma, diferente? Entonces, riesgo clínico es lo primero que tenemos que evaluar. Síntomas equivalentes, si no hay angor, disnea, función ventricular, posibilidad real de mejorar eventos duros, carga isquémica, riesgo isquémico, viabilidad y finalmente riesgo anatómico, anatomía coronaria. ¿Cómo definir riesgo clínico, riesgo isquémico y riesgo anatómico? Y definitivamente el alto riesgo siempre requiere pasar o a un estadio superior o pasar directamente a la evaluación del riesgo anatómico con la intención de revascularizar de manera directa. Entonces, alto riesgo clínico implica fundamentalmente antecedentes de cariopatía isquémica, es un alto riesgo clínico, deterioro de la función ventricular, angina de baja clase funcional, angina rápidamente progresiva, que deteriora su clase funcional en semanas o días. Angina más disnea, ese es un alto riesgo clínico. Implica sin duda un aumento de la presión de fin de diástole ventricular izquierda e implica congestión pulmonar durante los episodios de isquemia. Pacientes que hacen insuficiencia cardíaca como eventualmente episodios de insuficiencia cardíaca que podrían considerarse como equivalentes anginosos. Arritmia ventricular compleja,
síncope posangina. Esto, básicamente, junto con la resucitación post muerte súbita, son criterios de alto riesgo clínico. Y si el riesgo clínico es bajo, ¿qué puedo hacer yo por mi paciente? Nosotros habremos hablado que la tomografía como primer estudio coronario se debe adoptar en pacientes de bajo riesgo clínico, fundamentalmente con el objetivo de descartar la presencia de enfermedad coronaria, no para cuantificarla o seguirla. Si el riesgo clínico es alto, básicamente yo voy a pasar directamente a un riesgo anatómico, no voy a pasar por el riesgo isquémico. Si yo obtengo algunos de estos puntos en función de determinar un riesgo clínico alto, no va a ser necesario que pase por una prueba funcional. Voy a ir directamente al riesgo anatómico. Objetivos de la revascularización, en el caso de que el riesgo anatómico lo justifique, o objetivos de buscar riesgo anatómico, en el caso que el riesgo isquémico lo justifique. En la isquemia silente, la revascularización busca principalmente mejorar el pronóstico, reducir la incidencia de infarto, disminuir la muerte cardiovascular, evitar deterioro ventricular, reducir la carga isquémica. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente definitivamente con cardiopatía isquémica, pero de bajo riesgo clínico, sin ninguno de los antecedentes que acabamos de ver antes? ¿Sí? Básicamente no hay que ser invasivo. ¿Sí? Y el tratamiento es fundamentalmente farmacológico, porque si yo trato a mis pacientes con angioplastia, con cirugía, solo para reducir los síntomas, queda claro lo que vimos la semana anterior, que básicamente si el paciente no tiene ningún criterio de alto riesgo clínico, yo fundamentalmente decido tratamiento médico, porque si yo decido fundamentalmente angioplastiarlo o operarlo, a los 3 años, fundamentalmente yo voy a tener la misma incidencia de mortalidad y la reaparición de síntomas luego de haber realizado un procedimiento invasivo de revascularización. Si se decide tratamiento médico, ¿qué debo buscar? ¿Cuáles son los objetivos clínicos de un tratamiento médico en un paciente de bajo riesgo clínico con enfermedad coronaria? Farmacológica, ¿debo buscar objetivos farmacológicos o debo seguir los síntomas? ¿Debo seguir los síntomas o debo seguir los isquemia? Este es el estudio ASIP, un estudio muy interesante, Death in Myocardial Infarction in the Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot, ¿sí? Donde dice que las estrategias de revascularización fueron guiadas diferentemente por angina o por estrategias diferentes. Y básicamente el diseño de la CIP incluyó pacientes con enfermedad coronaria documentada geográficamente, isquemia en prueba funcional, pero esta prueba funcional fue isquemia de un monto de menos del 7%, sin ningún criterio de alto riesgo. Episodios de isquemia silente en el Holter. Anatomía apta para la revascularización. Se compararon 3 estrategias. 1. Tratamiento guiado por síntomas, es decir, tratamiento guiado solo por la angina. 2. Tratamiento guiado por isquemia, es decir, tratamiento guiado por pruebas funcionales. 3. Revascularización inicial, ATC o CRM. Fundamentalmente se vio claramente que en estos pacientes el tratamiento guiado por el síntoma fue el tratamiento de peor pronóstico. Es el grupo de pacientes que anduvo peor. Si yo me guío solamente por el hecho de que un paciente está asintomático, no tengo certeza de que no tenga isquemia. Por lo tanto, el tratamiento guiado por isquemia, es decir, guiado por pruebas funcionales, determina ser el más eficiente en cuanto a la reducción a 24 meses de eventos mayores. ¿Sí? Eventos mayores seguidos de 24 meses, mucho menor, mejor, muchos menores, si yo guío mi tratamiento mediante la evaluación de riesgo funcional isquémico, que es como se debe hacer. Resultados: tratamiento guiado por angina, 12,1% de mortalidad o infarto a los 24 meses. Tratamiento guiado por isquemia, 8,8% de mortalidad a los 24 meses. Obviamente que estos dos grupos son fundamentalmente tratamiento farmacológico,
Si lo comparamos con un gold standard, que es la revascularización miocárdica, la muerte de este grupo en revascularización miocárdica fue de 4,7. Pero entonces, como concepto, siempre conviene guiar el tratamiento farmacológico con pruebas funcionales. ¿Sí? ¿Cómo seguir un paciente después de un infarto? ¿Cuál es el norte? Actualmente el seguimiento de infarto se basa en el concepto de riesgo residual. ¿Qué significa? ¿Qué riesgo le queda al paciente después de un infarto de desarrollar más territorio isquémico, de desarrollar nuevos infartos, de desarrollar arritmias? La evaluación de la inflamación residual. La evaluación inflamatoria es central. Cuando nosotros vimos fisiopatología de la aterosclerosis, hablamos de inflamación y hablamos de cómo evaluar la inflamación. Carga aterosclerótica total, es decir, tenemos que buscar en ese paciente enfermedad de la aorta, enfermedad de las carótidas, enfermedad vascular periférica, porque esto es un elemento que resuelto va a mejorar también la evolución del infarto agudo de miocardio, porque la resolución de esta aterosclerosis no es otra cosa que la resolución de aterosclerosis coronaria. Definitivamente, preservar la función ventricular y tener en cuenta cuando yo indico simple, doble o triple esquema hematológico, es decir, aspirina más un anti-ADP, más aspirina anti-ADP o anticoagulación, evaluar fragilidad y riesgo hemorrágico en la toma de decisiones. ¿Cuál es la medicación basal prácticamente obligatoria, obviamente ajustada caso por caso en pacientes postinfarto? Entonces hablamos de antiagregación plaquetaria. La aspirina entre 75 y 100 miligramos es de tratamiento indefinido, de por vida. Segundo antiagregante plaquetario, generalmente 12 meses. Opciones, ticagrelol, prasugrel, clopidogrel. Normalmente lo que se hace es dar aspirina y ticagrelol o prasugrel. Si el paciente básicamente anda bien a los 12 meses, lo podemos desescalar a clopidogrel. ¿Sí? Si el paciente no tolera la aspirina o tiene signos de resistencia a la aspirina o posibilidades de resistencia a la aspirina, la resistencia a la aspirina se da en diabéticos descompensados, se da en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, se da en pacientes con procesos inflamatorios crónicos. ¿Sí? En estos pacientes, fundamentalmente, en vez de dar aspirina, puedo dar solamente clopidogrel. La duración depende del balance de riesgo isquémico, del balance de riesgo hemorrágico. Las herramientas para el riesgo hemorrágico es el RCHBR. Les voy a dejar un video de este tema en particular. Y las herramientas para el riesgo isquémico es el DAPT. Si yo tengo un DAPT inferior a 25, tengo escaso riesgo hemorrágico, con lo cual estos pacientes pueden prolongar su doble antiagregación plaquetaria por más de 12 meses. Si tengo un DAPT mayor a 25, tengo alto riesgo hemorrágico. Y con alto riesgo hemorrágico a estos pacientes les hago 30 días de doble esquema y luego lo desescalo a un esquema simple que puede ser aspirina o un anti-ADP mayor. Estatinas de alta potencia, objetivo, posinfarto, LDL menor a 55 miligramos por ciento, con una reducción de al menos reducción de al menos el 50% de un LDL superior incluso sin llegar a 55. Ejemplos, atorvastatina entre 40 y 80 miligramos, rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos. Estas drogas se empiezan al revés del resto de los fármacos, se empieza por las dosis altas. Y a medida que el paciente no tolera, bajo la dosis, pero no es que empiezo con dosis bajas y las subo hasta ver la tolerancia. Se hace exactamente al revés. Si no logro los objetivos con estas máximas dosis, puedo agregar ezetimibe o inhibidores de PCK9 que fundamentalmente se dan en pacientes con dislipemias rebeldes al tratamiento. Beta bloqueantes, posinfarto, especialmente útiles en fracciones de eyección deprimida, en pacientes con arritmia, en pacientes con angina, en pacientes con hiperactividad simpática. Estos pacientes todos deben llevar beta bloqueantes. Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, siempre en pacientes con menos de 40.
siempre en pacientes diabéticos. Es el tratamiento ideal de la hipertensión arterial posinfarto, siempre en insuficiencia cardíaca. ¿Qué hay de los inhibidores SGLT2 posinfarto? Definitivamente sí en diabetes, definitivamente sí en insuficiencia cardíaca, definitivamente sí en fracción de eyección reducida. Cada vez se utilizan más y vamos a ver en seguimiento a largo plazo cómo nos está yendo con esto. Rehabilitación cardiovascular por posinfarto es una de las intervenciones más efectivas. La rehabilitación reduce la mortalidad, el reinfarto, las hospitalizaciones e incluye ejercicio supervisado, educación, nutrición, abandono del tabaquismo y manejo emocional. Todo esto básicamente tiene que ver con la rehabilitación de un paciente infartado. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Doc, una cosa, Diga. eh, con el tema aspirina, por ejemplo, después de la revascularización, que ahora están cambiando más tienopiridina, clopidogrel y sacar la aspirina después de los 12 meses. ¿Qué opina de eso? Mirá, lo que absolutamente está reconocido e indiscutido por nadie es que la aspirina es la base de la doble antiagregación plaquetaria. Básicamente, si se trata de un paciente post-angioplastia, es aspirina más ticagrelor como primer fármaco elegido. Si evidentemente el paciente tiene intolerancia, sangrados, porque tanto el ticagrelor como el prasugrel tiene mayor incidencia de sangrado, vos podés desescalar a clopidogrel. Si el paciente es de alto riesgo de sangrado, vos hacés aspirina, ticagrelor durante 30 días y después desescalás a ticagrelor solo. Si el paciente tiene sangrado con ticagrelor solo, desescalás a clopidogrel. Y finalmente, si el paciente cumple 12 meses de clopidogrel, vuelve a la aspirina el resto de su vida. Ese es el esquema actual para tratar a estos Está pacientes. bien, ese es el esquema tradicional, digamos que. Y encima yo nunca entiendo por qué cuando cambian de una tienopiridina a otra, tenías que hacer dosis de carga de nuevo, porque son el mismo receptor, pero bueno, Son el mismo receptor, pero son, por ejemplo, el clopidogrel necesita un first pass hepático, mientras que el prasugrel y el ticagrelor no. El ticagrelor es uno de los pocos antiagregantes plaquetarios reversibles, es decir, que logra, que no cortito. destruye la estructura terciaria del receptor. Y si vos lo sacás, cambia drásticamente, o sea, tiene una concentración plasmática irregular, con lo cual necesita volver a cargar. Es decir, depende de la estructura y el perfil farmacológico de cada molécula. Bueno, Muy bien. ¿Cuándo citarlo al paciente posinfarto? Definitivamente una semana después del alta, el paciente necesita ser citado. Evaluación clínica, revisión de medicamentos, adherencia al tratamiento. Objetivo, analizar el estilo de vida, factores de riesgo. Analíticas de control, es decir, el laboratorio de control pedido la semana posalta y plan de cuidados. ¿Sí? El paciente está todo bien, vuelve al mes y medio del infarto, es decir, vuelve aproximadamente 5 semanas después de la primera cita, para valoración de electrocardiograma, revisar informes de alta, estratificación de riesgo. Si el paciente tiene bajo riesgo, es decir, clínicamente queda sin síntomas, queda con una fracción de eyección que es superior a 40 y la revascularización se considera completa, y de esto vamos a hablar, se lo cita recién al año, ¿sí? Si es de bajo riesgo. Si el riesgo no es bajo, si el riesgo es moderado o alto, básicamente este paciente debe ser citado a consultorio cada 6 meses, por lo menos. En función de una guía general de cómo seguir y qué hacer con un paciente con infarto por ambulatorio, básicamente toca evaluar en cada consulta la presencia de angina, disnea, fatiga, síncope o palpitaciones. El objetivo es detectar isquemia, insuficiencia cardíaca o arritmias. Obviamente, el examen físico en cada consulta, con presión arterial, peso, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. El electrocardiograma para detectar arritmias o cambios isquémicos, básicamente uno por mes según los síntomas. Y esto ayuda a la estratificación y control. Siempre, obviamente, que se haga
en el contexto de una consulta. Ecocardiograma, evaluación de fracción de eyección, remodelado, insuficiencia mitral y trombos, cada 3 meses. Perfil lipídico, ¿sí? El perfil lipídico debe hacerse inmediatamente después del infarto, aproximadamente a las 6 semanas de concluido el infarto. No tiene sentido hacer un perfil lipídico antes de las 6 semanas porque este está desdibujado por los eventos inflamatorios y por la descarga simpática del infarto. Objetivo, LDL menor a 55 miligramos por decilitro. Función renal, a las 4 semanas, potasio a las 4 semanas, glucemia a las 6 semanas. Antiagregación, hay que evaluar en las consultas adherencia y sangrado en cada consulta. Estatinas, evaluar tolerancia. Si se logran los objetivos de LL cada 6 semanas de cada cambio de medicación. Beta bloqueante en cada consulta. La instalación de un bloqueo del sistema renina-angiotensina en la consulta inicial. Rehabilitación cardíaca, capacidad funcional en el primer mes. Actividad física, evaluar el nivel de ejercicio en cada consulta, al igual que el tabaquismo, nutrición y la salud emocional. La isquemia residual, ergometría, ecostrés o PET. Y esto es en función del riesgo clínico que tiene el paciente. En un paciente de bajo riesgo clínico, yo puedo hacer una evaluación funcional por año para detectar necesidad de eventual búsqueda de riesgo anatómico accesorio. Arritmias. Se Holter solo a realizarse si el paciente tiene síntomas y según evolución. Apunta a evaluar riesgo isquémico. En pacientes con fracciones de eyección menor de 35, básicamente evaluar dispositivos electrónicos como CDI, resincronización, no antes de los 40 días del infarto para la prevención secundaria. Y en cuanto a la prevención secundaria de vacunas, adherencia, de educación, debe ser continua. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Avancemos. La clase funcional correlaciona con el riesgo anatómico. Es decir, ¿qué clase funcional tiene mi paciente? Y en función de la evaluación de la clase funcional, yo puedo discriminar el grado de enfermedad coronaria que tiene este paciente. Y básicamente la clasificación de angina por esfuerzo la conocen todos, pero no existe una diferencia significativa entre las 4 clases de angina y la incidencia de compromiso de 1, 2 y 3 vasos. Claramente la clase 1 tiene menor compromiso de tronco de la coronaria izquierda, pero si nosotros hacemos un análisis global de la correlación entre clase funcional y vasos, la clase funcional 1 tiene una probabilidad multivaso baja a moderada, la clase 2 moderada, la clase funcional 3 alta y la clase funcional 4 muy alta de enfermedad de múltiples vasos. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos clínicos del tratamiento farmacológico en un paciente con cardiopatía isquémica? Uno de los objetivos clínicos centrales, ya los dijimos, y hablamos de la reducción de la LDL colesterol. Otro de los objetivos centrales es tenerlo con una tensión arterial media que sea aproximadamente 70, es decir, tenerlo con menos de 140 de sistólica, lo más baja posible, y menos de 90 de diastólica. Pero otro elemento muy importante, extremadamente importante, que marca pronóstico, es la frecuencia cardíaca de un bicho como este, que es capaz de vivir casi 200 años y tiene una frecuencia cardíaca promedio de 34. Mientras que si agarramos la vida de un conejo que tiene una frecuencia cardíaca de 250, es aproximadamente de 4 años. Entonces, 30 latidos por minuto, 200 latidos por minuto hacen la diferencia. Este vive 110 años y este vive 3 años. Entonces, evaluemos qué hacemos con la frecuencia cardíaca como factor de riesgo cardiovascular. Y evaluemos esto inicialmente en individuos sanos. Heart rate in mortality in healthy individuals. Individuos sanos
evaluados prospectivamente teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca como único elemento pronóstico. Y miren esto, los pacientes, ¿sí? En cuanto a muerte de cualquier causa, en cuanto a muerte cardíaca no súbita por infarto de miocardio, en cuanto a muerte súbita, con menos de 60 de frecuencia cardíaca basal, se igualan. Pero fíjense qué pasa cuando yo subo de 70 la frecuencia cardíaca. Aumenta la muerte de cualquier causa, aumenta la muerte cardiovascular, pero fundamentalmente aumenta fuertemente la muerte súbita. Esto se lleva a un extremo cuando tengo pacientes cuya frecuencia cardíaca basal es de 75. Entonces, la frecuencia cardíaca durante el reposo y durante el ejercicio es un predictor de muerte súbita. La frecuencia cardíaca en enfermos coronarios es un elemento pronóstico. En el estudio Beautiful, que básicamente estudió la ibabradina en la cardiopatía isquémica, ibabradina en pacientes con enfermedad coronaria con y sin disfunción sistólica. Y no, y más allá del empleo o no de la ibabradina en estos pacientes, hubo un spin-off de este estudio que fue extremadamente interesante. Y vieron que los pacientes con frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 tienen mayor o igual a 70, tienen más probabilidad de morir o de sufrir otro evento cardiovascular. El aumento del riesgo es del 34% para muerte súbita en aquellos que tienen más de 70 de frecuencia cardíaca, 46% para infarto de miocardio y 56% para insuficiencia cardíaca, 38% para una eventual revascularización futura. La enorme diferencia entre pacientes con más de 70 de frecuencia cardíaca y menos de 70 de frecuencia cardíaca. Con lo cual, claramente, los pacientes con más de 70 de frecuencia cardíaca tenían en un seguimiento de 2 años mayor incidencia de todos estos más. Objetivo terapéutico, tener a mi paciente con una frecuencia cardíaca por debajo de 70, idealmente con beta bloqueantes. Si no tolera los beta bloqueantes, yo puedo utilizar ibabradina para reducir la mortalidad en estos pacientes. Um, bien, LDL colesterol, menos de 50 con estatinas. Presión arterial sistólica, menos de 70 dice aquí, pero menos de 50 posinfarto. Presión arterial sistólica, menos de 140. Aspirina, como antiagregación plaquetaria o anticoagulación, si lo necesita. Que no fume. Frecuencia cardíaca de menos de 70. Altos, este es el norte desde el punto de vista terapéutico. ¿Preguntas hasta acá? No, ¿Cuándo? doctor, acá. Yo, no, Escucho, escucho. no, pero el otro doctor primero, lo dejamos, para no molestar. No, no, yo decía que no tenía dudas. Bien, Ah, no, yo no voy a joder, doc. Siempre le pido, lo pongo los pelos, pero no es para molestar, es para que queden cosas claras. pero por favor. Porque ahora con los beta bloqueantes, con la fracción de eyección preservada, que dicen que no mejora sobrevida y todo, y están jodiendo que no hace falta tanto beta bloqueante, porque la verdad que la evidencia, a mí siempre me quedó la duda en las fracciones de eyección preservadas si bajar la frecuencia cardíaca mejoraba o no. Yo pensaba que sí, ahora dicen no, no reduce evento con los beta Mira, el bloqueantes. único tratamiento que hoy por hoy ha logrado reducir la mortalidad en fracción de eyección preservada es en el Tomcat uso de espironolactona, indica una reducción en la tasa de internación. Y el otro fármaco que hoy por hoy es prácticamente obligatorio Las en, listas. en los pacientes con fracción de eyección preservada son los bloqueantes de los canales sodio-glucosa. Después, los beta bloqueantes podés darlos o no, pero no se puede homologar el modelo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a el modelo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Básicamente porque uno, el de reducida, es un modelo fisiopatológico.
El otro, el de preservada, no es un modelo fisiopatológico, es un fenotipo al cual concurren múltiples y muy diferentes modelos fisiopatológicos que no pueden ser enrasados y tratados a todos por igual. Si vos me decís que tenés insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en una miocardiopatía hipertrófica, yo te diría dale beta bloqueantes. No, no, pero hablando del infarto solamente, es paciente con infarto, Ajá. que es el mismo paciente que dentro de 15 años va a tener insuficiencia cardíaca porque se va a terminar dilatando. Ah, no, tiene 60 de FEI, no le doy. Ah, bueno, ahora sí ya tiene 40, ahora sí le doy. Yo lo que creo que las guías están hechas para no ser seguidas. Yo lo que creo que en realidad lo que nosotros tenemos que ver es paciente por paciente, utilizar las guías como una herramienta, no como un objetivo. Si nosotros vemos las guías como objetivo, vamos a ser macanas porque vamos a perder la evaluación individual de cada paciente. Con lo cual queda a criterio del médico tratante cuál es el perfil farmacológico a dar caso por caso. Este es mi Ah, criterio, por lo menos, de acción. sí, estoy de acuerdo. ¿Cuándo comenzar la rehabilitación? Esta es una pregunta que el paciente mismo te hace con frecuencia. Entonces, la rehabilitación puede empezar entre las 2 y 6 semanas, pero cuando hablamos de rehabilitación, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? En realidad, las etapas de la rehabilitación son muy diferentes. La rehabilitación empieza en el hospital, entre las 12 y 48 horas posinfarto, no complicado. El paciente puede sentarse, puede hacer ejercicios respiratorios, marcha en la habitación o en el pasillo. Ya esto es rehabilitación, de entre 12 y 48 horas posinfarto. El objetivo de esta primera fase es evitar desacondicionamiento, evitar trombosis, generar estabilidad hemodinámica, es decir, las condiciones son la estabilidad hemodinámica, la ausencia de isquemia o de arritmias. La rehabilitación post-angioplastia exitosa, el paciente se interna para una angioplastia programada, se va de alta. ¿Cuándo puede empezar a moverse? Entre las 12 y las 24 horas de ambulación precoz. Recuperación, recuperación rápida de la funcionalidad motora es el objetivo. Reperfusión exitosa y estabilidad clínica son las cosas que se van a evaluar cuando el paciente empiece a moverse a las 24 horas post-angioplastia programada. En cuanto a las etapas de rehabilitación post-alta hospitalaria, a las 48, 72 horas en pacientes de bajo riesgo, actividad física liviana, domiciliaria, reinserción progresiva a la actividad laboral, básicamente con el objetivo de tenerlos sin dolor, insuficiencia cardíaca ni arritmias. Luego empieza la fase 2 de la rehabilitación, que es la fase de la rehabilitación supervisada. Esta puede empezar a las 2 semanas del infarto, pero en línea promedio se la indica 45 días después del infarto, con ejercicios aeróbicos supervisados. Esto mejora la capacidad funcional y el pronóstico y permite también una estratificación de riesgo clínico previo a la consulta. Si yo tengo un infarto complicado, el momento habitual de comenzar la rehabilitación, obviamente cuando el paciente ya está estabilizado, es entre 3 y 6 semanas o más. Hay que individualizarlo, hay que hacerle seguimiento clínico y se busca la estabilización completa. Luego nos viene la fase 3 de la rehabilitación. Es decir, todo esto es fase 1, fase 2, fase 3, que es la rehabilitación a largo plazo. Ejercicio regular y prevención secundaria ya no supervisada para reducir la mortalidad y el reinfarto. Y esto debe ser hecho mediante una lógica de adherencia sostenida. Bien, más preguntas. ¿Qué pasa cuando el paciente nos llega al consultorio y nos cuenta por primera vez, nunca antes, tuvo dolor de pecho? Primera consulta, doctor, me duele el pecho, ¿sí? Y entonces aquí evaluamos riesgo clínico, riesgo isquémico y riesgo anatómico, con todos los elementos que nosotros ya pudimos observar para evaluar el riesgo clínico.
Si el paciente básicamente tiene una angina inestable porque ha tenido dolores de pecho típicos de más de 10 minutos y se acompañan eventualmente con síntomas como síncope, falta de aire o palpitaciones, a este paciente se lo interna y se le sigue el algoritmo del síndrome coronario agudo. Si el paciente fundamentalmente llega a la consulta, se le hace una evaluación de isquemia, electrocardiograma de esfuerzo, imagen de estrés farmacológica o imagen de estrés con esfuerzo, para evaluar la posibilidad de que estos síntomas sean evidentemente coronarios. También a un paciente que yo considero de bajo riesgo le puedo hacer una angiotomografía coronaria. Si el paciente resulta no tener evidencias de síntomas de origen coronario, al paciente se lo tranquiliza. Obviamente tengo que descartar enfermedad pulmonar, hacer placa de tórax, descartar insuficiencia miocárdica, que ese dolor haya sido por un infarto de miocardio y hacerle un ecocardiograma. Con todos estos elementos que acabamos de ver, yo puedo estadificar al paciente en pacientes de bajo riesgo, con una mortalidad cardiovascular anual menor al 1%, de riesgo intermedio, con mortalidad cardiovascular entre 1 y 2% anual, con lo cual este riesgo intermedio debo decidir si es necesario llevarlo a una cineconografía o no. No me puedo quedar con riesgo intermedio. Le tengo que hacer una prueba de riesgo isquémico. Le tengo que hacer una prueba funcional. Terapia médica o coronariografía en función del resultado de esa prueba funcional. Bajo riesgo, terapia médica. Alto riesgo o riesgo dudoso, coronariografía. Si el paciente es de alto riesgo clínico e esto implica una mortalidad anual mayor al 2% por año, no solo hay que hacerle terapia médica, sino que hay que llevarlo a coronariografía para evaluar riesgo anatómico. Si claramente no, la evaluación de la respuesta de terapia médica es muy buena en riesgo bajo o riesgo intermedio, puedo ser contemporizador y en caso insatisfactorio indicar la revascularización. Doctor, me duele el pecho, primera vez en mi vida. Si el paciente tiene angina, clase funcional 3 o 4, tiene insuficiencia cardíaca, es sobreviviente de muerte súbita, directamente voy a una cinecoronariografía para evaluar riesgo anatómico. Si el paciente no tiene nada de todo esto, le puedo hacer una prueba funcional. O si tengo certeza de que el riesgo clínico es bajo, le puedo hacer una angiotomografía coronaria. Entonces, si esta prueba funcional es dudosa, básicamente yo puedo hacerle una angio-TC coronaria o puedo básicamente medicarlo y evaluarlo en su evolución. Si la prueba no es de alto riesgo, optimizar el tratamiento clínico. Y si la prueba es de alto riesgo, voy directamente al cateterismo, al riesgo anatómico. En cuanto al tratamiento médico óptimo, mejora los síntomas, debe ser mantenido en el tiempo y si estos síntomas son refractarios, básicamente el paciente, aún teniendo un riesgo moderado, ¿sí? O bajo, si los síntomas son refractarios, tengo que ir a buscar el riesgo anatómico. Y si el riesgo clínico es dudoso, si el riesgo clínico es dudoso, no tengo claro cómo actuar en función del riesgo clínico y no puedo descartar bajo riesgo clínico, tengo que asumir que el riesgo clínico es moderado o alto. Y entonces voy al riesgo isquémico, ¿sí? Y en este sentido, si yo tengo isquemia severa o isquemia extensa de la pared anterior en pruebas no invasivas, básicamente yo tengo que indicarle a este paciente la exploración del riesgo anatómico. Los criterios de alto riesgo en prueba funcional. Caída de la fracción de eyección ventricular izquierda mayor al 10%, más de 3 territorios hipocaptantes y captación pulmonar. Esto es lo que en una cámara gamma me indica la necesidad de llevar el paciente a la evaluación del riesgo anatómico. Si el riesgo isquémico es alto, definitivamente, obviamente, yo voy a ir a una cinecoronariografía
porque la revascularización en riesgos isquémicos altos es sin duda el endpoint de mejor evolución respecto de negociar la isquemia con medicación o de negociar los síntomas con medicación. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nada? Vamos adelante. Bien, ¿cómo medir estadísticamente el riesgo anatómico? Hace unos años surgieron scores para medir el riesgo anatómico con el objetivo de tomar una decisión operativa respecto de qué método utilizar en un paciente para revascularizarlo. Y fundamentalmente, si hablamos de riesgo anatómico al cual llegamos por un alto riesgo clínico o por un alto riesgo isquémico, el alto riesgo anatómico implica enfermedad significativa del tronco de la coronaria izquierda, implica cualquier estenosis significativa de la descendente anterior proximal, implica la enfermedad arterial coronaria con estenosis significativa de 2 o 3 vasos y disfunción de la función de eyección. ¿Cómo calcular el riesgo anatómico? Y entonces hablamos de qué es el score de Syntax y qué rol juega realmente hoy este score de Syntax. Fundamentalmente, ¿cómo empezamos? ¿Cuál fue la evolución de nuestro pensamiento en la evaluación del riesgo anatómico? ¿Sí? Empezamos en 1977 con bases de datos, ¿sí? Que finalmente terminaron en el 2009 con el ASEF, que fundamentalmente después del Syntax nos marcó o agregó a la anatomía la edad, la creatinina, la fracción de eyección. Pero en 2006 surgió el primer score computarizado, calculado, de riesgo anatómico para tomar decisiones. Agregamos en el 2010 el Syntax clínico, el Syntax funcional, el Syntax residual, el CTA Syntax por FFR y otros más. Synergy between percutaneous coronary intervention with Taxus and cardiac surgery. Fundamentalmente, los hemodinamistas inventaron este score para lograr revascularizar la mayor cantidad de pacientes posibles y evitar que estos fueran tomados por los cirujanos. Muchos tipos de Syntax. Syntax 1, anatómico coronario, que habla de complejidad angiográfica. Syntax 2, anatomía y clínica, que habla de complejidad angiográfica para elegir y discriminar entre angioplastia y cirugía coronaria. Syntax 2 del 2020, pronóstico moderno, predicción a largo plazo. Syntax funcional, al cual le agregamos a la anatomía un concepto funcional de relevancia fisiológica y el Syntax residual que habla del estadio, del estado de la anatomía coronaria post-revascularización. El Syntax fundamentalmente habla de dominancia, de segmentos coronarios, de oclusiones troncales, de trifurcación, de bifurcación, de lesiones ostiales, de tortuosidad, de longitud de la lesión de más de 20 milímetros, de calcificación, de trombo y de enfermedad de pequeños vasos. Básicamente a todo esto el Syntax le da un puntaje y fundamentalmente yo puedo entrar con el teléfono celular a la página del Syntax Score 2 y colocar simplemente en esta calculadora, ¿sí? Colocar el informe de la cinecoronariografía. Esto automáticamente le va a arrojar un puntaje de Syntax que marca un score final en el cual vamos a comparar, por ejemplo, un número mágico de Syntax, que es el 32. Si el paciente tiene 32 o más, claramente la acumulación
de eventos con angioplastia es del 44%. Pero si un paciente tiene un syntax de 32 o menos, la acumulación de eventos está a favor de la angioplastia. Es decir, en pacientes, perdón, con un syntax de 32 o más, 33 o más, si yo lo angioplastio, voy a tener un 44% de eventos en un seguimiento a 60 meses, pero si lo opero un 26,8% de eventos a los 60 meses. Entonces esto nos ayuda a discriminar angioplastia o cirugía, esto lo vamos a ver más adelante. Y en función de esto, las recomendaciones para la medición de la enfermedad coronaria es cirugía o angioplastia en función de esa cantidad o de ese score de syntax. Por ejemplo, uno o dos vasos sin descendente anterior proximal. La cirugía 2B, la angioplastia 1C. Un vaso, pero con descendente anterior proximal, angioplastia 1A, cirugía 1A. Dos vasos con lesión de descendente anterior. Básicamente, este paciente también puede ser tratado con angioplastia o con cirugía. Pero fíjense, si vamos a un syntax score menor de 22, yo tengo que estos pacientes pueden ser tratados indistintamente con angioplastia, pero si subo de 22 a 32, la angioplastia pasa a ser 2A, sigue siendo 1B la cirugía. Si tengo un syntax mayor de 32, la angioplastia pasa a ser clase 3, contraindicada, mientras que la cirugía sigue siendo 1. Ni hablar si se trata de pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos, un syntax score ya superior a 22, entre 22 y 23, entre 23 y 32, ya está marcando la indicación casi inevitable de una cirugía de revascularización miocárdica y la contraindicación de una angioplastia coronaria. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces, coronaria izquierda, ¿sí? Syntax entre 0 y 22, tanto angioplastia como cirugía. Syntax entre 22 y 32, cirugía. Syntax mayor de 32, contraindicación de angioplastia, cirugía. Tres vasos, básicamente syntax mayor a 22, contraindica la angioplastia, se hace cirugía. Syntax de tres vasos, de 0 a 22, en no diabéticos, tanto angioplastia como cirugía, pero en diabéticos, la cirugía le gana a la angioplastia. Para esto sirve el syntax, para discriminar estas poblaciones. El martes vimos en gráficos un paciente con lesión de tronco del 40% y una DA severa proximal, que había sido programado para angioplastia. Básicamente lo rediscutimos en Jartín y decidimos representarle el paciente a cirugía, porque este paciente a todas luces tenía no solo coronaria izquierda, sino tronco, con lo cual iba a un syntax score superior a 32. Syntax de 0 a 22, complejidad baja, generalmente adecuada a la angioplastia. Entre 23 y 32, complejidad intermedia, hay que ver caso por caso, como el caso que estoy comentándoles. Syntax mayor de 33, complejidad alta, preferible la cirugía cardiovascular. Yo lo que les decía es que esto hay que individualizarlo claramente caso por caso, prefiriendo la angioplastia en anatomía coronaria poco compleja, cuando hay un alto riesgo perioperatorio, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes renales, cuando se trata de pacientes inestables, angioplastia, pacientes mayores, angioplastia, para preservar la función renal, para preservar la, perdón, en pacientes sin insuficiencia renal, en pacientes con fracción de eyección preservada, en pacientes con una expectativa de vida reducida por otras enfermedades,
en pacientes con un forced expiratory volume in the first second, en pacientes obstructivos en la espirometría, pacientes con enfermedades de la izquierda o frágiles. En todos estos se prefiere, si es un solo vaso, la angioplastia. En cambio, la cirugía, complejidad anatómica elevada. Obviamente siempre le tengo que pedir al cirujano que revascularice todo, que no se olvide de la derecha, que lo haga con bomba. ¿Sí? En pacientes con bajo riesgo operatorio, jóvenes, por ejemplo. En pacientes con deterioro de la función renal, en pacientes con buena expectativa de vida, en pacientes con funcional respiratorio normal, en pacientes que tienen, más allá de la enfermedad coronaria, enfermedad valvular y en diabéticos. En todos estos voy a preferir la cirugía de revascularización miocárdica. Por supuesto que la decisión depende de la calidad, de qué calidad y experiencia tengo en el equipo quirúrgico, de qué calidad y experiencia tengo en el equipo de cardiología intervencionista. Bien, dudas, preguntas, ideas, opiniones, ninguna en particular. Avancemos. Y volvamos a nuestro syntax. ¿Sirve el syntax? Y la verdad es que sí, ¿sí? Que el syntax core logra obtener la mejor sobrevida ajustando el método de revascularización elegido. ¿Qué pasa en el infarto agudo de miocardio? Y fundamentalmente en el infarto agudo de miocardio, la valoración del syntax, ¿sí? Permite individualizar los pacientes de muy alto riesgo y evidentemente reducir mortalidad, reinfarto y aparición de insuficiencia cardíaca o ACV, eligiendo el método más adecuado de revascularización. En pacientes que presentan enfermedad de multivasos, e infartos relacionados a esa enfermedad, el score de Sintar está asociado a una menor mortalidad tanto a los 30 días como al año. Y la respuesta de todo esto, el score de Syntax es la herramienta recomendada para valorar la complejidad anatómica, fundamentalmente indicada en las guías europeas como una herramienta, no un objetivo esencial para la toma de decisiones. En cuanto a la estratificación de riesgo de la enfermedad coronaria, si se trata de enfermedad coronaria estable, para decidir si angioplastia o cirugía, cuando yo ya decidí que tiene un alto riesgo isquémico, fundamentalmente hago el syntax 2 y ahí discrimino angioplastia o cirugía. Con la cirugía retomo Euroscore, STS, ASEF, scores de riesgo para redefinir si efectivamente puedo hacer la cirugía o la tengo que contraindicar. En pacientes con síndromes coronarios agudos, sin supranivel del ST, score de Grace, TIMI, ya los vamos a discutir todos ellos. En pacientes con supra desnivel del ST, angioplastia primaria, culprit o non culprit, y ya vamos a ver vaso culposo o vaso no culposo, cómo lo discriminamos. Entonces, evaluación anatómica, utilidad del syntax en síndrome coronario agudo, cuantifica extensión y complejidad coronaria. Infarto con enfermedad multivaso, extremadamente útil. Tronco coronario izquierdo, extremadamente útil. Estratificación pronóstica, predice mortalidad y eventos adversos. Predicción de shock e insuficiencia cardíaca. En un syntax mayor de 32 implica mayor riesgo de complicación de shock cardiogénico. Syntax para la decisión angioplastia o cirugía inmediata. Esto es limitado en la fase aguda y vamos a ver por qué. Porque hay fenómenos blandos y fenómenos dinámicos que pueden sobrevalorar la coronariografía. Planificación de revascularización completa, extremadamente útil el syntax. Revascularización residual, vamos a hablar de esto ahora. Evaluación fisiológica, no evalúa isquemia funcional. Influencia de trombo agudo, puede sobreestimar la severidad del syntax,
porque es un fenómeno blando y el fenómeno blando se lisa, desaparece, con lo cual el síntax inicial corre el riesgo de sobrevaluar el riesgo o la complejidad anatómica del paciente. Utilidad de lesiones únicas. En el síntax, la utilidad para lesiones únicas es muy baja. Integración moderna. Debe combinarse el síntax con FFR y reserva coronaria, que es de lo que hablamos en la reunión de hace 2 semanas. Concepto 2026. En la guía moderna se favorece evaluación multidimensional, HER-TEAM, integración anatómica más funcional más clínica. Por esto, no hay que preguntarle al cirujano si hay que operar, no hay que preguntarle al hemodinamista si hay que operar. Hay que preguntarle si contraindican la cirugía a los cirujanos o si contraindican la angioplastia a los cirujanos. Pero la indicación de angioplastia o de cirugía es del cardiólogo crítico, es del cardiólogo clínico. Por lo que el síntax anatómico aislado tiene menos peso que hace 15 años, definitivamente. Sin embargo, sigue siendo fundamental en tronco de coronaria izquierda, enfermedad multivasos, diabéticos complejos y planificación de la revascularización. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Sigamos. ¿Qué implica revascularización incompleta? Nosotros tenemos constantemente el objetivo de revascularizar completamente a nuestro paciente, sobre todo cuando su fracción de eyección está deprimida. Con lo cual, tenemos que negociar con el cirujano procedimientos que garanticen la revascularización completa. Si es necesaria la circulación extracorpórea, será la circulación extracorpórea. Tenemos que renegociar con el hemodinamista procedimientos que garanticen la revascularización completa. Y en ese sentido, tenemos que evaluar la complejidad del síntax para entender si el hemodinamista está o no en condiciones técnicas de revascularizar en forma completa. Cuando yo tengo un síntax superior a 32, es muy difícil que el hemodinamista me entregue un paciente completamente revascularizado, aunque él diga que sí. Y entonces aquí entra un concepto que es cómo cuantificar grado de revascularización incompleta, ¿sí? Y entonces hablamos de el síntax residual, ¿sí? Evaluación de la revascularización mediante el Residual Syntax Score, el síntax residual. ¿Qué es el síntax residual? El síntax con el cual queda el paciente luego de la angioplastia o luego de la cirugía, la anatomía que pudo resolver el método de revascularización o que eventualmente no pudo resolver el método de la revascularización. Si el paciente queda con un síntax de 0, la revascularización fue completa. Pero en la vida nada es todo, nada es nunca o nada es siempre. Si el paciente queda con un síntax entre 1 y 8, hay una enfermedad residual leve. El paciente tuvo una revascularización incompleta, pero levemente incompleta. Si queda con un síntax de más de 8, la revascularización fue a todas luces incompleta, ¿sí? La isquemia residual de ese paciente va a ser alta. Y si queda con un síntax mayor de 12, fue un desastre. Alto riesgo residual. ¿Sí? Entonces, el score de síntax residual tiene como racional calcular el síntax después de la resolución de las lesiones por revascularización. ¿Sí? Síntax residual de 0 siempre es nuestro objetivo. Más de 0, revascularización incompleta en diferentes grados. Si hablamos de complicaciones en función de la revascularización incompleta, claramente, a medida que el score de síntax es mayor, las revascularizaciones aumentan. Fíjense, cuando tengo un síntax mayor de 8, la aparición de eventos adversos es más alta que con otros síntax. Síntax entre 0 y 2, entre 0 y 2, síntax entre 2 y 8 y síntax mayor de 8. Si yo hablo de síntax residual, el paciente
que tiene una revascularización completa con un syntax de 0 tiene un índice de muerte a los 390 días del 1,4%. El paciente que tiene un syntax entre 2 y 8 tiene una mortalidad a los 390 días de 2,1. El paciente que tiene un syntax básicamente entre, mayor de 8, ¿sí? De 4,8. Y el paciente con un syntax alto de 4, más alto de 8, de 4,8. Es decir, que a medida que aumenta el syntax residual, la mortalidad y la aparición de eventos adversos se incrementa. En cuanto a la evaluación de revascularización mediante syntax residual, 0, revascularización completa, 1,8, enfermedad residual leve, más de 8, revascularización incompleta, más de 12, alto riesgo. ¿Hasta qué grado de revascularización incompleta yo puedo tolerar? Cuanto peor sea el ventrículo, menos revascularización incompleta yo puedo tolerar. Cuanto peor sea el ventrículo, más me tengo que garantizar un método pactado con el cirujano o con el hemodinamista que me lleve en el paciente a un syntax residual de 0. ¿Sí? Bien, porque la mortalidad respecto del syntax 0 es muy baja. 1 a 8 levemente aumentada. Más de 8 claramente aumentada. Más de 12 riesgo muy alto. ¿En qué números lo podemos poner? Syntax residual de 0. Mortalidad de 1 a 3 años de origen isquémico necrótico de 3 al 5%. Pero el syntax de más de 8 tiene de un 10 a un 18% de mortalidad a los 3 años. Y si nosotros evaluamos esto en un seguimiento a 5 años, score de syntax 0, 8% de mortalidad con revascularización completa. Pero un syntax de más de 8 en un seguimiento a 5 años tiene un 35% de mortalidad. Con lo cual, nuestro objetivo es exigir, primero, nosotros evaluar a quién le vamos a pedir la revascularización. Y una vez que le pedimos la revascularización a ese determinado especialista, exigirle un método, una estrategia de tratamiento que nos lleve a un syntax residual de 0. Muchachos, esto queda claro. En gráfico hemos visto varios problemas de estos. ¿Sí? ¿Queda claro este punto en particular? Sí, Doc. Muy bien. El syntax residual demostró ser poderoso en un seguimiento a 5 años para predecir la mortalidad y nuevos eventos en enfermedad de 3 vasos. ¿Sí? Fíjense, revascularización incompleta con angioplastia, 69,4% de pacientes con eventos. Cirugía completa, cirugía incompleta, stent completo. Fíjense cómo la incidencia de tiempo libre de eventos aumenta desde una angioplastia con revascularización incompleta, 69,4, una angioplastia con revascularización completa, 76. Cirugía con revascularización incompleta, 87. Cirugía con revascularización incompleta, casi el 90% de los pacientes a los 350 al año están completamente libres de eventos. Cuanto mayor syntax pre-revascularización, debo tener menor syntax residual. Bien. ¿Qué estrategias debo tomar hoy por hoy en un síndrome coronario agudo? ¿Debo revascularizar el vaso culpable o todo? Bueno, aquí vamos a entrar en una pelea bibliográfica. Hay bibliotecas para los dos lados. Se las voy a mostrar y finalmente les voy a decir cuál es la conclusión a la cual debemos llegar. En el síndrome coronario agudo, revascularizar solo el vaso culpable
o revascularizar todo cuando mando al paciente a la angioplastia primaria. Este estudio básicamente habla de isquemia, es decir, diferencia entre la revascularización de solo el vaso culpable o todos los vasos en pacientes que presentan un infarto de miocardio con supradesnivel del ST. Investigar la asociación entre enfermedad de múltiples vasos funcionalmente significativa y reducción del tamaño final del infarto en una gran cohorte contemporánea de pacientes. Se realizó una resonancia magnética cardíaca a 610 pacientes que recibieron angioplastia primaria el día 1 y luego de 3 meses del infarto agudo de miocardio. Los pacientes fueron estratificados en 3 grupos de acuerdo con las mediciones de FFR en las lesiones no culpables, lesión angiográfica de un solo vaso, enfermedad de múltiples vasos, pero con FFR no significativa, y enfermedad de múltiples vasos con FFR significativa. No se observaron diferencias en el tamaño del infarto o en el índice de miocardio salvado entre los grupos. La lesión funcional de múltiples vasos no se asoció con un mayor salvataje de miocardio o un menor tamaño del infarto. Según este protocolo medido con resonancia magnética nuclear, revascularizar todos los vasos, el culpable y los no culpables, en un infarto de miocardio no tendría beneficio. Y no tendría beneficio porque básicamente en el proceso del STEMI tengo aumento de la significación de las lesiones por vasoespasmo, ¿sí? Tengo un aumento o una sobreestimación de las lesiones fundamentalmente no culpables por la presencia de fenómenos blandos. Tengo todavía un tratamiento antiagregante subóptimo y tengo que esperar la revascularización precoz como tratamiento inicial. Conclusión. Las lesiones funcionalmente significativas de múltiples vasos en pacientes que reciben angioplastia primaria no se asocian a una reducción del tamaño del infarto o a un aumento del índice de miocardio salvado. Este es un dato importante para futuros trabajos que estudien posibles tratamientos cardioprotectores en el infarto. Por supuesto que en medicina siempre hay datos para un lado o datos para el otro. Este otro trabajo habla de exactamente lo contrario. Revascularización completa en el infarto agudo de miocardio y en pacientes con síndrome coronario crónico. En este trabajo, básicamente, compararon revascularización completa contra revascularización de vaso culpable y observaron que la muerte cardiovascular, la muerte de cualquier causa, el infarto agudo de miocardio y la necesidad de revascularización fue menor en pacientes con revascularización completa que abordando solo el vaso culpable. La revascularización completa, según este trabajo, debería ser tomada en cuenta en los pacientes con infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Entonces, ¿qué conducta deberíamos tomar? ¿Sí? Y hablamos entonces de que no podemos definitivamente generalizar a todos los infartos agudos de miocardio. Si nosotros tenemos infartos de miocardio sin elevación del ST, no hay data todavía útil para indicar que revascularizar todos los vasos sea mejor que revascularizar solo el vaso completo. Por eso, en las guías, en el infarto de miocardio sin elevaciones de ST, la revascularización completa no es clase 1, es clase 2. En el infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST,
hay una evidencia para la revascularización completa. Las guías dicen que la revascularización completa en el infarto agudo de miocardio es clase 1. Bien. En cuanto al tiempo de esta revascularización completa, básicamente el tiempo en el cual se sugiere completar la revascularización completa es inmediato, es decir, en el mismo momento en el cual se dilata el vaso culpable. Pero, no todos los infartos son iguales. Hay una diferencia incluso entre infartos con supla de nivel del ST. Pero entonces, en función de la contradicción bibliográfica, en función de lo que hoy deberíamos hacer frente a un infarto supra el nivel del ST, ¿en qué quedamos? ¿Qué resumen bibliográfico y qué conducta yo debería tomar? Y esto es en función de la situación clínica. Si se trata de un infarto con supranivel del ST estable, KILP A, sin complicaciones, revascularización completa, culpable más no culpables significativas. Siempre hablamos de lesiones de más del 50 al 60%. Si se trata de un infarto con supranivel del ST, con shock cardiogénico, inicialmente solamente dilatar el vaso culpable. Si se trata de pacientes sin supranivel del ST, con infarto sin supra, multivaso, la tendencia actual, revascularización completa, pero no en el momento. Vaso culpable en el momento y completarla guiada por anatomía y pruebas isquémicas y pruebas de isquemia, a menos que tenga cambios electrocardiográficos o ecocardiográficos que me identifiquen inmediatamente la isquemia. Sin supra, revascularización del vaso culpable y tender a la revascularización completa mediante procedimientos de evaluación de riesgo isquémico. Lesiones complejas, tronco, síntax alto, considerar cirugía. Paciente frágil, comorbilidades severas, individualizar caso por caso, como vimos en aquella diapositiva. Lesiones intermedias, guiadas, hay que guiarse por FFR y por reserva coronaria o imágenes intracoronarias con IBUS para discriminarlas entre severas, leves o moderadas. Muy bien.